En este caso recibimos al psiquiatra, escritor, educador Lucas Raspal, que es un placer para nosotros poder entrevistarlo, y cada nota que él realiza siempre nos deja pensando sobre la realidad de la mente del ser humano. Y en este caso estuvo presente en la Feria del Libro con su libro Neurociencias para Educadores. Educadores no solamente los docentes y los profesores, sino los papás como los principales y los primeros educadores. La importancia de la individualidad, de entender los pensamientos, los gustos, de la diversidad. Bueno, esto habla su libro, de esto habla su libro, y por supuesto con esta personalidad que él tiene de poder entrelazar sus distintas profesiones y llegar entonces siempre a un lenguaje claro y real de la actualidad emocional del ser humano en la actualidad. Esto nos decía. Bueno, yo el libro, que en realidad llega en un punto de mi recorrido de vida, digamos, en el que tengo ya 2 hijos y los 2 en etapa de jardín. Me fui moviendo mucho en estudiar, en interesarme por cuestiones relativas a la educación. Yo soy profesor hace 14 años, titular en cátedras, pero siempre universitarias. Así que para mí esto fue empezar a descubrir, a hablar con un montón de gente, estudiar mucho. Y así llegó el libro. El libro vuelca aquello que yo puedo de alguna manera contar, y con total humildad, que tiene que ver con el funcionamiento de la mente en lo relativo, en este caso, a la educación. Claro, por eso hablamos de neurociencias y la educación, sí. Hablar de un juguete llamado mente, ¿no? Sí. Porque en realidad la mente dirige todos nuestros actos, nuestros pensamientos, y también la mente que va evolucionando, y nos encontramos con un sistema educativo bastante estructurado y en muchos casos obsoleto. Sí, bastante estanco, y en esto la crisis educativa que nos toca hoy es por supuesto muy compleja. Yo esto lo digo siempre, las neurociencias no van a salvar a la educación en lo más mínimo. Es una propuesta muy humilde y un aporte quizás pequeñísimo para la educación, pero ante todo es una invitación a que reflexionemos. Yo creo que de eso se trata el libro, sacudir un poco los cimientos que están tan rígidos y agrietados, porque lo cierto es que las grietas las vemos, y que eso nos motive y nos mueva a todos a cambiar las cosas. A mí me toca en este momento, te contaba, porque mis hijos están ahí, pero están mis hijos y están los hijos de cantidades de millones de argentinos, de hecho. Entonces estaría bueno que todos nos pongamos a pensar desde las neurociencias, en mi caso, porque otra cosa yo mucho no puedo decir, y otro lo hará desde sus propias disciplinas, y que todos juntos lleguemos a construir una educación mejor. Que desde la neurociencia se pueda entender que justamente eso, somos todos distintos, y que la educación tiene que tener atención a la diversidad. Total, si hay algo que enseñan las neurociencias es que la educación debería ajustarse a cada cerebro, nunca al revés. En esto nosotros hablamos de educación cerebro compatible. No es hacer que todos los cerebros, todas las personas en realidad, ¿no? Pero para traducirlo al lenguaje de neurociencias, no todos esos cerebros van a estar ajustados a una educación única con un solo formato, sino que la educación debiera saber abrirse a cada una de esas cabecitas que llevan arriba del cuello todos esos nenitos, con sus historias particulares, su subjetividad, sus estilos de aprendizaje, sus formas de ser, su cultura. Y todo eso lo tenemos que empezar a mirar. La verdad es que la educación desde hace muchísimos años arranca desde esa lógica de un docente que transmite de una forma unívoca a 20 o 30 alumnos que tiene del otro lado. No funciona más. No está mal, digo, esto es lo que se hacía hace mucho, eran las formas de aquel entonces, ni siquiera estoy muy seguro de decir que en aquel entonces sí funcionaban, pero bueno, eran las formas que se habían construido, y lo bueno es que nosotros podemos ver hoy que ese piso está haciendo agua e intentar modificarlo. No pasa por criticar a nadie, pasa por ver qué se puede hacer para estar mejor. No, es que la crítica en este caso es constructiva, y es de la evolución del ser humano, la evolución también de la realidad, ¿no? Y de la vida cotidiana, que hoy nos demuestra muchísimos más casos de fobia en niños, muchísimos más casos de adicciones en niños y en jóvenes, y esto se debe de ver a algo anda mal. Sí, hay un montón de cosas que están atrás de esto. El libro, si bien
neurociencias para educadores parece que queda centrado en aquellos que ocupan lugares formales en la educación. Sí, docentes, pero es todo. Claro, todos los educadores. Es un libro ante todo para padres. Claro. Porque educadores somos todos, y si hay alguien que es realmente educador es el padre. Fíjate que ahora pasan cosas muy extrañas, como que el padre lleva al hijo a la institución educativa y pretende que ahí lo eduquen. No, papá, claro. Vos educás a tu hijo, y la institución educativa, que tiene un perfil de valores que vos elegiste, por eso elegiste esa escuela, continuará lo que vos estás haciendo en tu casa. Y en ese recorrido el libro intenta, siempre con un lenguaje súper sencillo, ir mostrando cómo funcionan las cabecitas, no solo de los nenes, de las personas, y sobre todo cómo ese trabajo que vamos haciendo desde muy pequeñitos con nuestros hijos va a generar la estructura que va a tener el resto de su vida. Esa estructura tan importante, ¿no? Para poder hacer, adolescentes sanos, adultos felices. Creo que parece cada vez más complicado en un mundo tecnológico. ¿Cómo relacionás vos, ya te lo hablo como psiquiatra esto, ¿no? Este mundo tan tecnológico al que son expuestos y los aprovechan y muchos lo disfrutan, los más chicos, pero muy chicos. Hablamos de chicos que recién empiezan a caminar y que se manejan con la tecnología mejor que nosotros. Es bastante curioso lo que pasa ahí respecto del uso de la tecnología. Yo en el libro le dedico muchas páginas porque es algo que está pasando. En realidad no hay que tirarse en contra de la tecnología como si eso fuera lo que tiene la culpa. La culpa es nuestra, la tecnología la usamos nosotros y el teléfono se lo ponemos nosotros en la mano a un chico para que me deje media hora poder hacer mis cosas, que probablemente sea sentarme frente a otra pantalla a hacer vaya a saber qué. Entonces lo primero es un llamado a que cada uno revise sus conductas. Después, otra cosa que pasa ahí es que los padres a veces con regocijo cuentan qué inteligente que es el nene porque maneja el teléfono con una velocidad. Claro, yo tengo casi 40 años, a mí me llevó más tiempo que a mis hijos aprender a usarlo. Pero eso no habla de que ellos sean inteligentes. En realidad es bastante fácil aprender el mecanismo que tiene un teléfono, y lo que hace es volcar sus funciones cognitivas, decimos nosotros, al formato que tiene esa pantalla. Pero la vida real no tiene ese formato. Las cosas no cambian de un segundo al otro, claro. Las gratificaciones no son inmediatas, los estímulos de jugar con los juguetes con los que nosotros jugamos son muchísimo menores que las luces y los sonidos de ir pasando videitos de YouTube uno atrás de otro. Entonces lo que estamos haciendo es poniéndole una pantalla que le enseña al nene a funcionar de una manera, haciendo que el mundo funcione de otra. Nosotros, porque ya lo sabemos, nosotros crecimos sin pantallas. Ellos no, ellos crecen con pantalla. Entonces nuestra responsabilidad es decir, un ratito esto sí, el mundo es este. Claro. Aburrite un rato, no estés pasando, aburrite, porque cuando te aburras vas a empezar a ser creativo, vas a armar con una caja que está por ahí tirada un autito y lo vas a pasear por la habitación. Claro, y eso está bueno. Y eso también es tiempo, porque tiempo de que lo puede armar solo, lo puede armar con el papá o con la mamá o con la abuela. El niño se desespera por estar con personas que le dan tiempo, ¿no? Sí, y cuando no los encuentra se desespera por el teléfono. Claro. Pero acá otra vez, ¿no? El llamado de atención es para el papá. No le dejes el teléfono, sentate en el piso con él y jugá. Claro. Yo entiendo, no es una crítica, entiendo que los padres a veces laburamos 12 horas, llegan, están muertos, y yo lo entiendo, digo, en la medida de lo posible, o al menos un tiempito corto, que sea de calidad, que sea de piso, que sea de estar tirado, de jugar, y entonces no te va a pedir el teléfono. Ahora, si no le estás dando bola en eso, te va a estar pidiendo la tablet, el televisor, el teléfono o otra cosa que brille. Claro, y dejarlo que tengan berrinches también, ¿no? Porque eso forma parte de sus estados de ánimo. Sí, el berrinche hay que saber entenderlo, hay que saber de qué se trata, hay que saber contenerlo, hay que dedicarle tiempo, hay que ponerle el corazón, hay que ponerle el cuerpo. Vos sos muy joven y tenés una amplia trayectoria, en tu profesión, amante de los libros. Conocí el mindfulness a través tuyo cuando hicimos las primeras notas, una de las técnicas que hoy también hacen a poder centrarnos y estar en el aquí y ahora, en la respiración tan importante en nuestra vida. Desde chico siempre fuiste así inquieto por entender el comportamiento de nuestra mente, de los seres humanos, porque nunca hablé un poco de tu historia, ¿no? Y como escritor me gusta saber
¿Cuándo surge en vos esto? Si tus características innatas eran esto de la búsqueda del equilibrio. A mí siempre me gustó dibujar, siempre fui muy de estar metido adentro mío, ¿no? Y muy inquieto por las cosas que me pasaban. Lo cierto es que la psiquiatría, el estudio de la mente, vamos a decir, me lo encontré de casualidad, porque yo me recibí con pediatría porque iba a ser pediatra. Es verdad. Siempre quise hacer pediatría. Me meto en una guardia de psiquiatría para ganar algo de plata, para empezar a laburar una vez que me recibí, y me enamoré a primera vista. Bueno, en ese caso fue una paciente que padecía de una esquizofrenia, y dije, este es mi mundo. Y ahí quedé atravesado por lo que pasa con nuestra cabeza. Y por ahí, estas redes enredadas que también escribiste. Total. Y ahí realmente quedé fascinado. Y a partir de ahí, bueno, vinieron 6 libros, este es el 7º, siempre todos enfocando la mente, desde un lugar, desde el otro, con más de oriental, con menos de oriental, con más de neurociencias, menos de neurociencia, pero siempre buscando entender cómo funciona esta coctelera que nos vuelve loco que tenemos acá arriba. ¿Y estamos muy locos? Tenemos un buen cóctel, eso es seguro. Es que un poco de locura es bueno. Sí, un poco sí. Hay otro poco que debiéramos aprender a manejarlo de otra manera, a aceptar algunas cosas, a entender. No estamos viviendo muy bien y yo creo que hay mucho por hacer. ¿Ser padre te cambió la mirada un poco de la vida y por eso también surgió este libro? Sí, si no te cambia ser padre, ya no sé, que te tiene que pasar un tren por arriba, capaz que eso te cambie. Sí, esto fue un tren que me pasó por arriba, con muchísima felicidad, por supuesto. Claro, y que te lo hizo volcar también muchas cosas en este libro. Sí. Aconsejable como cada uno de los libros de Lucas Raspal, realmente él lo definió muy claramente, ¿no? Se enamora a primera vista, es un apasionado de esto de la búsqueda, no sé si de la felicidad, de la armonía o del poder evolucionar como raza y no involucionar, y yo creo que esas estrategias, estas herramientas las volcás, como te lo dije cuando lo presenté, ¿no? En tu palabra y en tus libros. Intento al menos, lo hago por supuesto humildemente, leo un montón. Hay un montón de libros que son quizás muchísimo mejores, pero da igual, yo escribo porque a mí me gusta. Así que si nadie leyera lo que yo escribo, yo lo seguiría haciendo. A mí me gusta. Es tu pasión. Sí. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias a vos. Contame una historia. Quiero seguir en ese lugar. Tus páginas me hacen soñar. El encuentro con un libro es el encuentro con palabras que te hacen bien. Mi Cuchitril Libros. Te esperamos en un lugar cálido, íntimo y cargado de historias. Mi Cuchitril Libros, Ocampo 1014. Contacto 3471 527 474.